Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Sé que ha pasado un tiempo desde nuestro último encuentro, y por eso les ofrezco mis más sinceras disculpas. Los estudios me han tenido un poco absorbido últimamente, pero ya estoy de vuelta con muchas ganas de compartir este nuevo capítulo con ustedes. Antes de empezar, un saludo a Shinigami y a todos los que apoyan este fanfic. Cap 9. El tren al infierno. La bondad humana es una llama que puede ser visible u oculta, pero nunca se extingue por completo. Nelson Mandela. El tren finalmente se detuvo, descarrilando violentamente en el bosque. Lucius rápidamente abrazó a Rebecca y se tiró al piso como una manera de evitar posibles daños ante el inminente accidente. El impacto los sacudió con una fuerza brutal, retorciendo el metal y lanzándolos de un lado a otro como muñecos de trapo. Por un momento, todo fue caos y oscuridad. Una cacofonía de chirridos metálicos, cristales rotos y gritos ahogados, mezclada con el hedor acre del humo y la electricidad quemada. Cuando Lucius recuperó la conciencia, se encontró tirado en el suelo, rodeado de un laberinto de escombros y metal retorcido. La estructura del vagón, una vez un símbolo de orden y control, ahora era una masa disforme de ángulos imposibles y bordes afilados. Rebecca yacía cerca, tosiendo y aturdida, pero viva. Lucius se levantó tambaleándose, ignorando el dolor punzante en su hombro y la cabeza que le palpitaba con fuerza. Lo primero era asegurarse de que Rebecca estuviera bien. ¿Estás bien? Preguntó, su voz ronca y temblorosa por el golpe. El aire estaba denso y cargado, dificultando la respiración. Rebecca asintió, aunque con evidente dificultad. Se incorporó lentamente, apoyándose en un trozo de metal doblado. Sí, creo que sí. Me duele todo, pero estoy viva. ¿Tú? Magullado, pero entero, respondió Lucius, ayudándola a levantarse. Sus ojos escanearon el vagón destrozado, evaluando la situación con una frialdad que contrastaba con el caos circundante. El tren era un amasijo de metal retorcido, incrustado en la densa vegetación del bosque como una bestia herida de muerte. El silencio, interrumpido solo por el crepitar ocasional de los restos humeantes y el goteo de algún fluido desconocido, era inquietante, presagiando un peligro aún mayor. Pero la inquietud de Lucius pronto se convirtió en alarma. Sus ojos, entrenados para detectar anomalías, captaron algo que helaba la sangre. «Mira eso», dijo Rebecca, señalando con mano temblorosa hacia una pared del vagón. Su rostro, pálido y cubierto de polvo, reflejaba el horror que comenzaba a apoderarse de ellos. Lucius siguió su mirada. Las paredes del tren, los asientos destrozados y los cuerpos de los zombies que yacían esparcidos por el suelo, todo estaba cubierto de pequeñas criaturas oscuras y viscosas. Sanguijuelas. Se movían con una rapidez sorprendente, arrastrándose por las superficies con una determinación implacable, buscando refugio en las grietas y hendiduras del metal retorcido. Se aferraban a la carne de los cadáveres con una avidez grotesca, sus cuerpos segmentados contorsionándose en movimientos antinaturales. Algunas eran del tamaño de un dedo, delgadas y ágiles, pero otras eran más grandes, con cuerpos gruesos y retorcidos que se movían con una vida propia y grotesca, pulsando con una energía oscura y amenazante. Los zombies, que antes yacían inertes, víctimas de disparos o del impacto del descarrilamiento, comenzaron a retorcerse y gemir mientras las sanguijuelas se movían sobre ellos, aparentemente reanimándolos. Sus movimientos eran espasmódicos y antinaturales, sus extremidades doblándose en ángulos imposibles, sus cabezas girando sobre sus cuellos con una lentitud aterradora, como si estuvieran siendo controlados por hilos invisibles. Sus gruñidos se convirtieron en gemidos guturales y sus ojos, antes apagados, brillaron con una nueva y antinatural vitalidad. ¿Qué demonios son esas cosas?, exclamó Rebecca, su voz llena de repulsión y miedo. Retrocedió, alejándose de un zombi que se levantaba temblorosamente, su cuerpo cubierto de sanguijuelas que se hinchaban y contraían bajo su piel. Lucius observó la escena con una cautela fría y calculadora, su mente trabajando a toda velocidad para analizar la amenaza. Recordó una escena similar, aunque menos grotesca, cuando encontró los cadáveres de aquellos militares en el bosque, sus cuerpos drenados y desfigurados por lo que asumió eran animales salvajes. Ahora, la verdad era mucho más aterradora. «Sanguijuelas», respondió Lucius, su voz baja y tensa, pero firme. «Y parecen estar controlando a estos cadáveres vivientes, convirtiéndolos en algo peor». Agarró su arma con más fuerza, su mirada fija en las criaturas. Sus dedos se tensaron sobre el gatillo, listo para disparar si era necesario. «Tenemos que salir de aquí. Ahora». La situación era aún más peligrosa de lo que habían imaginado.
No solo tenían que lidiar con los zombies, que ahora eran marionetas vivientes controladas por un parásito desconocido, sino también con estas nuevas y misteriosas criaturas, que parecían ser la clave de este nuevo horror. Y lo que era peor, el tren había descarrilado en una zona boscosa y aislada, lejos de cualquier ayuda o civilización. Estaban solos, atrapados en un infierno de carne, metal y sanguijuelas, con la amenaza constante de ser consumidos por este horror biológico. Lucius miró a su alrededor, evaluando rápidamente sus opciones con la misma eficiencia que mostraría en un campo de batalla. El tren estaba destrozado, pero aún quedaban algunos vagones parcialmente intactos, ofreciendo una ruta de escape precaria. El bosque que los rodeaba era denso y oscuro, prometiendo refugio de las sanguijuelas, pero también ocultando peligros desconocidos, animales salvajes, o incluso algo peor. La prioridad era alejarse del tren lo más rápido posible, encontrar un lugar seguro donde reagruparse y planear su próximo movimiento. No podemos quedarnos aquí, dijo Lucius, su voz firme y decidida, pero con un matiz de urgencia. Es demasiado peligroso. Tenemos que encontrar un lugar seguro, y rápido. Antes de que esas cosas nos alcancen. Rebecca asintió, su rostro pálido pero lleno de una determinación vacilante. Sus ojos, sin embargo, reflejaban una creciente dependencia de Lucius, una súplica silenciosa de liderazgo y protección. Estoy contigo. Con las sanguijuelas arrastrándose a su alrededor, dejando un rastro viscoso a su paso, y los zombies gimiendo y tambaleándose en la distancia, moviéndose con una torpeza antinatural, Lucius y Rebecca se movieron cautelosamente a través de los restos del tren. Esquivaron trozos de metal retorcido, saltaron sobre charcos de sangre oscura y evitaron los cuerpos de los zombies, ahora convertidos en grotescos vehículos para las sanguijuelas. Finalmente, llegaron a un vagón que parecía relativamente intacto. Era un vagón de pasajeros, con algunos asientos aún en su lugar y las ventanas rotas permitiendo la entrada de algo de luz. Comparado con el caos que acababan de dejar atrás, era un oasis de calma. Se desplomaron sobre los asientos, jadeando y exhaustos. El temblor de Rebecca disminuyó gradualmente, pero sus ojos permanecieron fijos, mirando hacia la oscuridad del bosque a través de las ventanas rotas. Lucius se sentó en silencio, su rostro inexpresivo. Pero por dentro, una tormenta de pensamientos y emociones se arremolinaba en su mente. La experiencia del tren lo había cambiado, endureciéndolo de una manera que apenas comenzaba a comprender. La frialdad y la eficiencia que había mostrado eran nuevas, una respuesta a la brutalidad del mundo que lo rodeaba. Se sentía distante, incluso de sí mismo. Gracias, dijo Rebecca en voz baja, rompiendo el silencio. Por salvarme allí. Lucius la miró, sus ojos oscuros y penetrantes. ¿Por qué lo dices? ¿Sabes por qué?, respondió Rebecca, con una pequeña sonrisa. Podrías haberte salvado a ti mismo. Pero te quedaste conmigo. Lucius no respondió de inmediato. Apartó la mirada, mirando por la ventana hacia el bosque. No iba a dejarte morir, dijo finalmente, su voz apenas audible. Lo sé, dijo Rebecca. Pero, gracias de todos modos. Se produjo un momento de silencio incómodo. Rebecca miró a Lucius, tratando de leer sus emociones. Vio cansancio en su rostro, pero también algo más. Una dureza, una frialdad que no había estado allí antes. Era como si el Lucius que conocía se estuviera desvaneciendo, reemplazado por alguien más distante y calculador. ¿Cómo estás?, preguntó suavemente. Lucius se encogió de hombros. Bien. No, dijo Rebecca. En serio. Después de todo esto. Lucius suspiró, pasando una mano por su cabello. Cambiado, admitió finalmente. Esto no era lo que esperaba. Pero supongo que nada lo es. Te entiendo, dijo Rebecca. Yo tampoco. Se miraron el uno al otro, un vínculo silencioso formándose entre ellos. Habían sobrevivido a algo terrible, y eso los había unido de una manera que las palabras no podían expresar. Había una comprensión tácita entre ellos ahora, una aceptación de la oscuridad que los rodeaba y la necesidad de enfrentarla juntos. De repente, un rugido ensordecedor resonó desde el exterior, sacudiendo el vagón y haciéndolos saltar. No era el gemido de un zombi, ni el aullido de un animal salvaje. Era algo más, algo antinatural y monstruoso. Antes de que pudieran reaccionar, la pared del vagón se abrió de golpe, destrozada por una fuerza invisible. Una criatura enorme y grotesca se abalanzó sobre ellos, sus ojos brillantes de locura, su cuerpo cubierto de púas y protuberancias.
Era una pesadilla hecha realidad, algo que desafiaba toda lógica y razón. Lucius, aturdido por la rapidez del cambio de ambiente, sacó su pistola, disparó 5 balas sin pensar y apuntar a la criatura que parecía sacada del mismo infierno. Las balas rebotaron en su gruesa piel, inútiles. La criatura rugió de nuevo, su aliento fétido llenando el vagón. ¡Corre!, gritó Lucius, agarrando la mano de Rebecca. Se lanzaron fuera del vagón, la criatura pisándoles los talones. Corrieron a través del bosque, tropezando con raíces y escombros, el monstruo pisándoles los talones. Finalmente, llegaron a un claro. Y allí, a lo lejos, entre los árboles oscuros y retorcidos, vieron su destino. El imponente centro de entrenamiento de Umbrella, una estructura masiva y amenazante que se elevaba contra el cielo nocturno. Era la fuente del horror, el corazón de la oscuridad. La bestia los perseguía implacablemente, su enorme cuerpo abriéndose paso entre los árboles con una fuerza aterradora. Lucius y Rebecca corrían por sus vidas, esquivando ramas y saltando sobre obstáculos, la criatura rugiendo furiosamente detrás de ellos. Justo cuando la bestia estaba a punto de alcanzarlos, un sonido agudo resonó en el aire. Era un silbido, casi imperceptible, pero que pareció detener a la criatura en seco. Se detuvo, su cuerpo tenso, como si estuviera escuchando una orden. Luego, con un gruñido frustrado, la bestia se giró y se alejó corriendo, desapareciendo entre los árboles tan rápido como había aparecido. Lucius y Rebecca se detuvieron, jadeando y exhaustos, apoyándose en un árbol para recuperar el aliento. Estaban vivos, pero apenas. La cámara se aleja de la escena de la huida, mostrando a la bestia alejándose y acercándose a una figura encapuchada parada en la distancia, en lo alto de una colina. La figura observa a Lucius y Rebecca con una mirada intensa. Interesante, murmura la figura, su voz es extraña, como si 2 voces resonaran al mismo tiempo. Han sobrevivido a mis pequeñas mascotas. Tendré que observarlos más de cerca. La figura se revela, pero su rostro tiene un aspecto antinatural, con venas oscuras pulsando bajo su piel. Sus ojos brillan con una luz roja, y una sonrisa siniestra se extiende por su rostro. Bienvenidos al principio del fin, pequeñas ratas. Su papel en mi obra maestra apenas comienza. La escena vuelve con Lucius y Rebecca caminando tambaleándose por el bosque, alejándose lo más posible del lugar donde vieron a la bestia. ¿Qué demonios era eso?, preguntó Rebecca, su voz temblaba todavía por el miedo. Lucius negó con la cabeza, sin aliento. No lo sé. Nunca he visto algo así. Era como si fuera sacado directo de una pesadilla. ¿Y ese sonido?, continuó Rebecca. Ese silbido. ¿Por qué se detuvo? Lucius se detuvo, pensativo. No lo sé. Pero, no creo que se detuviera por casualidad. Era como si estuviera obedeciendo a algo. Se miraron el uno al otro, la comprensión creciendo en sus rostros. Alguien, o algo, estaba controlando esas criaturas. Y ese alguien estaba en este bosque. Finalmente, llegaron a un claro. Y allí, a lo lejos, entre los árboles oscuros y retorcidos, vieron su destino. El imponente centro de entrenamiento de Umbrella, una estructura masiva y amenazante que se elevaba contra el cielo nocturno. Era la fuente del horror, el corazón de la oscuridad. ¿Qué es ese lugar?, preguntó Rebecca, con voz queda. Parecía una gran mansión, pero con algo siniestro, algo corrupto en su arquitectura. Lucius lo observó, su rostro sombrío. No lo sé, pero tengo una mala sensación. ¿Crees que eso es lo que está causando todo esto?, preguntó Rebecca, señalando el edificio con un gesto tembloroso. Lucius asintió lentamente. No lo sé. Pero no creo que tengamos otra opción. Si queremos estar a salvo por el momento, tenemos que ir allí. Se miraron el uno al otro, un silencio cargado de determinación y miedo pasando entre ellos. Sabían que estaban entrando en la boca del lobo, pero también sabían que no podían retroceder. Entonces vamos, dijo Rebecca finalmente, su voz temblando un poco, pero firme. Juntos. Lucius asintió, agarrando su arma con fuerza. Juntos. Y así, con el centro de entrenamiento de Umbrella como su destino, Lucius y Rebecca se adentraron en el bosque oscuro, listos para enfrentar los horrores que les esperaban. Y así, con el centro de entrenamiento de Umbrella como su destino, Lucius y Rebecca se adentraron en el bosque oscuro, listos para enfrentar los horrores que les esperaban. La entrada a la mansión era imponente, flanqueada por columnas de piedra y custodiada por estatuas grotescas que parecían observar cada uno de sus movimientos. La puerta principal, hecha de una madera oscura y pesada, estaba entreabierta, invitándolos a entrar en su abrazo sombrío. Lucius y Rebecca intercambiaron una mirada cautelosa antes de cruzar el umbral.
El interior era aún más sobrecogedor que el exterior. Un gran vestíbulo se extendía ante ellos, iluminado por la tenue luz de unos candelabros polvorientos. Las paredes estaban adornadas con tapices que representaban escenas de pesadilla, y el aire estaba cargado de un olor a humedad y decadencia. Esto es espeluznante, murmuró Rebecca, su voz resonando en el silencio. Lucius asintió, su mano aferrada al arma. Ten cuidado. No sabemos qué nos espera aquí dentro. A medida que avanzaban, sus pasos resonaban en el suelo de piedra, el único sonido que rompía el silencio sepulcral. Examinaron cada rincón del vestíbulo, sus ojos escudriñando las sombras en busca de cualquier señal de peligro. En una de las paredes, Rebecca se detuvo frente a un gran retrato. El cuadro representaba a un hombre de rostro severo y penetrantes ojos oscuros. Aunque el estilo era clásico, había algo inquietante en la mirada del hombre, una sensación de maldad oculta tras una fachada de respetabilidad. ¿Sabes quién es?, preguntó Rebecca, sin apartar la vista del retrato. Lucius se acercó para examinarlo. Podría ser Marcus, dijo pensativo. Edward Marcus. Fue uno de los fundadores de Umbrella. Mientras tanto, en una sala de control oculta en lo profundo del centro de entrenamiento, Albert Wesker y William Birkin observaban las imágenes de las cámaras de seguridad. La habitación estaba llena de monitores, cada uno mostrando una vista diferente del complejo. Ahí están, dijo Wesker, señalando una pantalla que mostraba a Lucius y Rebecca entrando al vestíbulo. Su voz, normalmente fría y calculadora, tenía un matiz de sorpresa. Me sorprende que sigan con vida. Pensé que el accidente del tren se habría encargado de ellos. Birkin se echó a reír, con un sonido áspero y desagradable. Subestimas la tenacidad de los débiles, Albert. Pero no importa. No llegarán muy lejos. Tenemos que eliminarlos, dijo Wesker, su mano apretando en un puño. Son una amenaza para nuestros planes. Ya me encargaré de eso, respondió Birkin, con una sonrisa siniestra. Tengo algo especial preparado para ellos. De vuelta en el vestíbulo, la voz de Marcus resonó de nuevo, proveniente de los altavoces ocultos en las paredes. Bienvenidos, invitados, dijo la voz, su tono profundo y resonante llenando la habitación. Es un honor tenerlos aquí, en mi humilde morada. Espero que disfruten de su estancia. Lucius y Rebecca se detuvieron en seco, mirando a su alrededor con cautela. La voz parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, creando una sensación de inquietud y paranoia. ¿Quién está ahí?, gritó Lucius, su voz firme, pero con un toque de vacilación. Soy su anfitrión, respondió la voz. Su guía. Su perdición. La voz se echó a reír, un sonido escalofriante que resonó en el vestíbulo, helando la sangre de Lucius y Rebecca. Después de la escalofriante bienvenida de Marcus, Lucius y Rebecca se retiraron a un rincón más apartado del vestíbulo, buscando un momento de respiro en medio de la creciente tensión. Estaban agotados y magullados, tanto física como emocionalmente. La magnitud de la situación comenzaba a pesar sobre ellos, la realidad de su pesadilla asentándose con cada nuevo horror que encontraban. ¿Qué crees que está pasando?, preguntó Rebecca, su voz temblaba todavía por el miedo y la confusión. ¿De quién era esa voz? ¿Y qué quiere de nosotros? Lucius suspiró, pasando una mano por su cabello, su rostro reflejando una mezcla de frustración y preocupación. No lo sé. Pero está claro que él está detrás de todo esto. Las sanguijuelas, las criaturas, todo. Y este lugar, es el centro de todo. Se sentaron en el suelo, apoyándose contra una pared fría de piedra, el silencio entre ellos pesado con preguntas sin respuesta y una creciente sensación de fatalidad. El único sonido era el goteo ocasional de humedad y el lejano eco de sus propios corazones latiendo. Rebecca se acercó a Lucius, su mirada fija en él con una intensidad que iba más allá de la mera preocupación. Examinó un rasguño en su brazo, un recuerdo doloroso de su huida del tren. Te lastimaste en el tren, dijo suavemente, su voz llena de una ternura que contrastaba con la dureza del entorno. Es solo un rasguño, respondió Lucius, restándole importancia con un encogimiento de hombros. Pero en el fondo, sintió un calor extraño ante su tacto, una sensación de conexión en medio del caos. Era un recordatorio de que, a pesar de todo el horror que los rodeaba, todavía había algo de humanidad, algo de esperanza, en este mundo. Y que él no estaba completamente solo. Rebecca sacó un trozo de tela limpia de su mochila, su mano temblaba ligeramente mientras comenzaba a limpiar la herida de Lucius.
Sus dedos eran suaves y delicados, rozando su piel con un toque que envió una corriente eléctrica a través de él. Trató de ignorarlo, de mantener su mente enfocada en la tarea que tenían por delante, en la necesidad de sobrevivir y encontrar una manera de detener la locura que los rodeaba. Pero era difícil. Había algo en la forma en que Rebecca lo miraba, algo en la forma en que se preocupaba por él, que lo hacía sentir diferente. Vulnerable. Y extrañamente vivo. Gracias, dijo finalmente, su voz apenas audible por encima del silencio. Sus ojos se encontraron con los de ella, y por un momento, el mundo entero pareció desvanecerse, dejando solo la conexión entre ellos. No hay de qué, respondió Rebecca, con una pequeña sonrisa que iluminó su rostro pálido. Sus ojos, normalmente llenos de miedo y determinación, ahora reflejaban una calidez y una ternura que Lucius nunca había visto antes. Había una tensión palpable entre ellos, una atracción magnética que era a la vez innegable e incómoda, un reconocimiento tácito de algo que estaba surgiendo entre ellos, algo que no podían controlar ni ignorar. Lucius apartó la mirada, sintiéndose repentinamente avergonzado y confundido. No entendía lo que estaba sintiendo. Nunca antes había sentido algo así. Esta mezcla de gratitud, deseo y una extraña sensación de pertenencia. Y no estaba seguro de si quería sentirlo ahora. No en un lugar como este, rodeado de muerte y misterio. No con todo lo que estaba sucediendo, con la responsabilidad de proteger a Rebecca y descubrir la verdad detrás de los horrores de Umbrella pesando sobre sus hombros. Tenemos que seguir adelante, dijo finalmente, su voz firme pero un poco tensa, rompiendo el hechizo del momento. Rebecca asintió, aunque con una expresión de decepción y comprensión en su rostro. Sabía que Lucius tenía razón, que no podían permitirse distraerse con sus propios sentimientos. Pero en el fondo de su corazón, una pequeña voz susurró que tal vez, en medio de toda la oscuridad, habían encontrado un rayo de luz. Sí, dijo, su voz temblando ligeramente, pero llena de una nueva determinación. Tienes razón. Se levantaron y se prepararon para continuar su camino, la tensión entre ellos aún presente, pero ahora envuelta en una capa de urgencia y propósito. El centro de entrenamiento de Umbrella los esperaba, con sus secretos y horrores. Y Lucius y Rebecca sabían que, para sobrevivir, tendrían que enfrentarlos juntos, unidos por un vínculo que se fortalecía con cada desafío que superaban. Fin del cap. Quería agradecer nuevamente a las personas que apoyan este fanfic, cada capítulo siento que es increíble, y me alegra que a ustedes también. Sin más nada que decir, nos vemos en el siguiente capítulo, cuídense.